El Curupí, la terrorífica leyenda del duende lujurioso. En las profundidades de los bosques paraguayos, entre la espesura de la selva y el susurro del viento, se cuenta la historia de una criatura temida por muchos. Un ser pequeño, de mirada ardiente y cuerpo extraño, pero con una característica que lo hace inconfundible, una larga y descomunal extremidad que arrastra por el suelo. Su nombre es Curupí, el duende lujurioso del folclore guaraní. Según la leyenda, el Curupí es un espíritu de la naturaleza, hijo del temible Taú, el demonio del mal, y de Queraná, la mujer que fue condenada a parir a los 7 monstruos de la mitología guaraní. Se dice que habita en los montes y los ríos, acechando en la oscuridad de la noche, esperando el momento perfecto para atacar. El Curupí es un ser de instintos incontrolables. Se cuenta que con su largo y flexible miembro puede atrapar a sus víctimas, especialmente a mujeres jóvenes que se aventuran solas en la selva o en las cercanías de los arroyos. Su mirada hipnotizante y su poder sobrenatural lo convierten en una figura aterradora. Algunos dicen que el Curupí puede desaparecer entre los árboles como un espectro, dejando solo el rastro de su presencia en la tierra. Otros aseguran que su toque es maldición y que quienes lo ven jamás vuelven a ser los mismos. En los pueblos antiguos, muchas desapariciones misteriosas eran atribuidas a este ser. Pero no todo es horror en esta leyenda. Se dice que si una persona logra desafiar al Curupí, burlando su mirada y escapando de su alcance, podrá ahuyentarlo para siempre. Aunque, claro, pocos han logrado tal hazaña. Hoy en día, la historia del Curupí sigue viva en las comunidades rurales de Paraguay. Algunos afirman haberlo visto en noches de luna llena, cuando el viento silba entre los árboles y el silencio se apodera de la selva. ¿Y tú? ¿Te atreverías a caminar solo por el monte después de escuchar esta historia? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más mitos y leyendas.